Bueno, muy buenas noches. Estamos en la unidad número 3 que toma en cuenta la gestión de las referencias. Para la gestión de las referencias bibliográficas son muy importantes la documentación que se vaya descargando dentro de los diferentes repositorios internacionales. Por lo cual es muy importante tomar en cuenta gestión de referencias, algunos repositorios como Latindex, puede ser Cielo, Scopus, DOAX y entre otras, que estén justamente identificadas y que puedan ser descargadas, en este caso documentos que sí sean muy buena referencia para cierto tipo de trabajo. Y en este caso una de las tareas principales es justamente la búsqueda de la información. Esa búsqueda de información es justamente la gestión de las referencias bibliográficas. Por lo general, dentro de lo que se va utilizando justamente en el Google, nosotros descargamos documentos en PDF, en su gran mayoría, porque estas obviamente tienen un número de indexación, que es el código justamente ISBN, o el código de indexación ISSN, o bien en otro caso el depósito legal. Bueno, en algunos momentos es muy importante también ver que manejar grandes cantidades de datos extraídos de varias fuentes hace también justamente publicaciones de trabajo y es muy agotador en sí. Recopilar, leer, integrar estas referencias en un manuscrito es un proceso que lleva un poco más de tiempo y que los gestores de referencia pueden simplificar este proceso. Entonces, ¿qué es un gestor de referencia? ¿No? Es un software de gestión de referencias, es un programa informático que permite crear una biblioteca de referencias en un formato estructurado que admite mecanismos para organizar un conjunto de referencias. Por ejemplo, el uso de carpetas que generan referencias, citas o bibliografías en una variedad de estilos, ¿no? Es que mayormente van utilizando justamente son estilos bajo la normativa APA dentro de las áreas sociales, en área de educativa, lo que es justamente en área de ciencias exactas o la normativa ISO, Vancouver, por ejemplo, las que se utilizan en áreas, facultades de medicina, enfermería y entre otras. Entonces, los gestores bibliográficos pueden automatizar de manera directa. Hay dos opciones. Una de las tareas era justamente instalar el Mendeley, pero probablemente algunos compañeros no han podido instalar, entonces puede utilizar otro gestor de referencia que puede ser el Zotero o el Reflex, cualquiera de esas. Lo importante es que tengan instalado y que exista la documentación que esté inserta en estos, ¿no? Es bien importante que estos gestores, mediante el uso mismo de los softwares, pueda justamente denotar las citas, ¿no? Las citas son las que mayormente nos interesan en este caso. Entonces, el software generalmente consiste en esa base de datos que se almacenan las referencias, es decir, las documentaciones. Entonces, ¿cuál es el beneficio de este gestor de referencias? Bueno, los principales beneficios son de almacenar, obviamente, y organizar referencias, generar citas y bibliografías en el estilo que se prefiera y convertir fácilmente los estilos de referencia para adaptarlos justamente a estos requisitos. Además, permite recopilar referencias almacenadas en una biblioteca, en su escritorio o en una cuenta en la nube, ¿no? En la web. Organizar referencias con carpetas y etiquetas para ordenarlas por tema, proyecto, autor, etcétera. Agregar notas a sus referencias, almacenar archivos o sobre todo PDF, ¿no? Textos completos del material. Crear bibliografías en el estilo elegido, puede ser Vancouver, APA, Harvard, pero los repositorios internacionales ya tienen justamente, ¿no? Los estilos ya identificados. También se pueden ir utilizando esas mismas. Y dentro del trabajo de investigación científica es bien importante el uso de la normativa APA, por lo general se va trabajando, ¿no? Cuando vayan realizando justamente la tesis, se les va a pedir justamente bajo el estilo de normativa APA. En resumen, el software de gestión de referencias recopila una información bibliográfica de diversas fuentes, ¿no? Tenemos los DOIs y los URLs.
Para utilizar estas es necesario reconocer referencias de DOIs y las URLs, que son componentes de una entrada de referencias bibliográficas. Entonces, ¿qué es un DOI? Un DOI es justamente un identificador, ¿no? Es una forma de identificar un objeto digital. Por ejemplo, puede ser un artículo electrónico de una revista, un capítulo de un libro electrónico, actas de conferencia, informes, entre otros. También podemos tomar en cuenta que los artículos de la revista actualmente pueden identificarse de manera única mediante un identificador, que es el DOI. Entonces ese sistema asigna a las publicaciones digitales en un número específico para cualquiera, y que a diferencia de los sistemas URL son usados justamente, ¿no?, en las páginas web. El DOI no cambia aunque la publicación sea reubicada en una dirección distinta. Los DOIs para artículos de revistas son gestionados con Crossref, una organización sin fines de lucro que promueve el uso de nuevas tecnologías. Aquí tenemos, por ejemplo, la estructura de un DOI, que corresponde justamente el directorio en primera instancia, el http /, la numeración de prefijo y el sufijo correspondiente. El DOI aparecerá en la cabecera del propio documento electrónico o bien al pie del mismo. Usualmente las publicaciones muestran el prefijo DOI. Bueno, la siguiente ilustra, por ejemplo, un DOI de una determinada publicación que se tiene justamente de este Microsoft Academic, que corresponde justamente a la temática de neurociencia y educación hacia la construcción de puentes interactivos. Aquí denota por lo general en los DOI, ¿no? Ahí tenemos justamente la codificación de este documento, que por lo general muestra en estos DOIs los resúmenes, es decir, el abstract correspondiente de los documentos de manera concreta en sí, para luego ser obviamente descargado, ¿no? El DataCite es otra organización sin fines de lucro que puede también emitir los DOI. También hay otros identificadores, por ejemplo el ID, el Publimed, el ID de Publimed Central, ¿no?, de ARXIV y otros identificadores. ¿Qué es una URL? Una URL es una ubicación específica de información digital en un internet que puede ser encontrada en la barra de direcciones del navegador. Por lo general se ubica en la parte superior del navegador Google, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, toman en cuenta las URLs en referencias que vinculan directamente al trabajo citado cuando sea posible. Algunos formatos de datos bibliográficos estandarizados para exportar referencias. Bueno, exportar datos es un formato estandarizado, es importante, ya que permite a los usuarios hacer una copia de seguridad. Tenemos al BibTeX y RIS, son dos formatos de archivos más comunes en almacenar datos bibliográficos. La mayoría son gestores en realidad, ¿no?, de referencias. Existen otros formatos como EndNote, RefMan, RefWords y entre otros, ¿no? Por ejemplo, para exportar o guardar una referencia en el Google Académico podemos seguir los siguientes pasos. Tenemos el Google Académico, anotamos la temática que se quiere, en este caso de descargar el documento, hacemos un clic en la opción, ¿no es cierto?, citar, ¿sí?, entre comillas, bajo el resultado de búsqueda y copiar y descargar la referencia en el formato deseado. Por ejemplo, el Google Académico utiliza la normativa APA, la ISO 690 y el ML, ¿no? Son normativas que denotan justamente otro tipo de estructura, ¿no? Por ejemplo, aquí se tiene el apellido, los apellidos del autor, entre paréntesis el año, en este caso de la edición del documento, el tema en sí, ¿no?, que es neurociencia cognitiva, el espacio mismo donde se ha publicado, es en Barcelona, y la editorial, ¿no?, allí se tiene en Panamericana. Tenemos en la normativa ISO, por ejemplo, aquí se tiene justamente, ¿no?, en letras mayúsculas, ¿sí?, los apellidos, tanto paterno, materno, el nombre, ¿no?, seguidos obviamente de punto ahí,
neurociencia cognitiva, el tema en sí del documento, donde se ha publicado, y ahí está la editorial, y al final, como pueden observar, se encuentra el año de edición, ¿no? A diferencia del APA, ¿no? Que está entre paréntesis, después del nombre en sí, ¿no? El MLA, la estructura es casi similar, lo único que cambia, a diferencia del APA, es solamente que la gestión va en la final, ¿no? Al final, en este caso, de la cita bibliográfica indicada. Bueno, también a continuación se ilustra algunos ejemplos en formatos de archivos de referencias, en BibTeX, artículo, ¿no? Por ejemplo, Rodríguez 2009, conectivismo. Y en el BibTeX obviamente se necesita, ¿no? Una configuración de programación en sí, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el título, el autor, eh, donde se ha realizado justamente en esta revista, el volumen, el número, las páginas, el año de edición, y corresponde justamente, ¿no? A la publicación. El RIS, por ejemplo, es otra codificación distinta, como EndNote, que son otros estilos, ¿no? Estilos de citas. ¿Cuáles son estas? Para su redacción hay dos elementos fundamentales. Las citas en el texto, que son formas de referencia que prevén entre paréntesis dentro de un párrafo, o esté añadida una nota de pie de página al final de un capítulo o del documento, según se dicte el estilo bibliográfico. Las referencias bibliográficas de una nota más extensa y ordenada alfabéticamente al final del documento, o siguiendo una sucesión numérica que corresponde al orden de citas del texto. Va a depender mucho de las normas de estilo. En estas justamente tomamos en cuenta las normativas dentro de las ciencias, por ejemplo, en química la normativa ACS, el AIP en física, el AMS en matemática y el Harvard en biología y ambientales, estilos para las ciencias. En derecho, por ejemplo, se utilizan mayormente la normativa APA, UNE, en economía Harvard Business School. En educación, por ejemplo, se mantiene el APA, en humanidades el Chicago y el ML, por ejemplo, para las filologías. En medicina, por lo general, es el estilo Vancouver. En politécnica es la IEEE, y en psicología la normativa APA. Entonces vamos con los estilos. La normativa APA, que es la American Psychological Association, es un estilo que se ha convertido en formato de referencia para las ciencias sociales, en psicología, educación, economía, derecho, administración y entre otras carreras. Entonces, esa normativa corresponde justamente a la séptima edición, ¿no? A la séptima edición. Es el estilo que mayormente se va a utilizar. Es un estilo de fecha de autor, por lo que se cita en el texto y consiste del autor y es el año de publicación entre paréntesis. Ejemplo de referencias, por ejemplo, esta es una referencia bibliográfica. No olviden que dentro de las referencias bibliográficas en el documento en Word, lo que sí hay que realizar justamente dentro de los estilos, ¿no? Por ejemplo, cuando se van realizando insertar citas, ¿no? Cuando se agregan estas fuentes bibliográficas en los ficheros electrónicos, estos se van acumulando justamente dentro de los administradores de fuentes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí, como pueden observar, el administrador de todas las fuentes de documentos que haya utilizado, ¿no? Están ordenados alfabéticamente, ¿no? Por ejemplo, si quiero trabajar en un nuevo documento, si yo tengo justamente ya, por ejemplo, lo único que hacemos es seleccionar en la parte de fuentes disponibles, hago el copiado correspondiente, ¿no? Puedo ir tomando en cuenta justamente, ¿no? Aquellos autores que los tome en cuenta, por ejemplo, para el trabajo que se vaya realizando, o las citas textuales que voy a ir utilizando, ¿no? Entonces aquí voy integrando justamente lo que son los elementos, son autores en realidad de estas ediciones que los voy a ir generando, ¿no? Bueno, en insertar cita, como pueden observar, ya se tienen aquí 1, 2, 3 y 4 autores de los documentos que pueda yo utilizarlos. El estilo es justamente el APA. Aquí tenemos el estilo de Chicago,
¿no? El estilo Harvard, la IEEE, ¿no? 2006, la ISO 690, el MLA, el CIS, el Turabian, y entre otros. Entonces, por ejemplo, si yo hago el estilo esta, justamente el APA, dentro de las referencias bibliográficas, voy a ir seleccionando la documentación y voy generando de manera automatizada, ¿no? Ahí, por ejemplo, este es el estilo bajo la normativa APA. Ahora, ¿qué pasa si en el otro caso voy cambiando, por ejemplo, un estilo de Chicago, ¿no? Entonces el estilo de Chicago, como pueden observar, lo ha ido cambiando, ¿no? A ese estilo, a ese formato, ¿no? Ya no están, por ejemplo, los años, ¿no? Entre paréntesis, y obviamente no está después de el autor, ¿no? Como pueden observar, se ha ido al final, ¿no? El año de edición. Si trabajamos, por ejemplo, otro estilo, el Harvard, entonces ahí está el estilo Harvard, también cambia de la misma forma, tiene otra la estructura, sin paréntesis el año de gestión. Si cambiamos justamente a la IEEE, ahí está, esa es la estructura que mantiene, ¿no? Entonces estos estilos nos sirven justamente la ISO, por ejemplo, 690 de primer elemento y fecha, ¿no? Esa, por ejemplo, es distinta, ¿no? Entonces tenemos también el estilo MLA, la que hemos mencionado, ¿sí? El estilo CIS, el Turabian, por ejemplo, ¿no? Ahí va cambiando. Entonces son los estilos que se van utilizando, ¿no? Es bien importante esta parte de administración de las fuentes, ¿no? Bueno, algunos repositorios son muy importantes también porque vamos identificando la documentación misma, ¿no? Esto es en el caso de la referencia bibliográfica, ¿no? Bien importante. Ahora, la forma de redactar, la forma de hacer la redacción correspondiente en el documento, en el contenido, es decir, en el cuerpo de trabajo de la tesis o el artículo científico, hay que realizar justamente bajo el uso de la normativa, ya sea APA, Harvard, Vancouver, cualesquiera, que se vaya mencionando justamente, ¿no? En ese tipo de estilo de referenciación. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el estilo Chicago, que es usado principalmente en las carreras en historia, artes, en musicología, literatura. Propone dos formas de citas, ¿no? En los cuales con notas de pie de página y la bibliografía al final, como por ejemplo se tiene aquí en los autores, ¿no? No lleva justamente el paréntesis, pero están separados por puntos, ¿no? Y se abren las comillas del documento, en este caso, que está escrito en realidad, ¿no? El título del documento. Entonces aquí se tiene, por ejemplo, estas son las numeraciones de las páginas, donde se encuentra entre el volumen, el número de codificación, ¿no? Y de la revista, ¿no? La revista Business Communication Quality. Entonces el estilo Chicago. En el estilo IEEE se lo menciona de esa forma porque es el Instituto de Electricidad y Electrónica, ¿no? Para ingenieros electrónicos, por ejemplo, ¿no? Es una asociación científica internacional de técnicos e ingenieros, ¿no? Dedicadas a la estandarización en áreas técnicas que mejoran nuevas tecnologías. Surgiendo a partir del estilo de publicaciones del propio instituto, es la más utilizada en estas áreas de tecnología que se define. La estructura de referencia bibliográfica corresponde justamente el autor o los autores, entre comillas, y hay una coma seguida, a diferencia del Chicago, por ejemplo, es un punto de separación, que utilizamos la coma, ¿sí? Abrimos justamente la comilla correspondiente, se anota el documento, ¿no? Y de la revista, ¿no? Del volumen, las páginas de donde se encuentra este documento, este artículo científico. Y al final obviamente se toma en cuenta, ¿no? De qué mes o día se ha extraído y qué año en realidad, ¿no? De la correspondiente publicación, o bien el año de edición del documento, ¿no? De la revista. El estilo MLA es el estilo oficial de Modern
de la Modern Language Association, que es justamente la Asociación Moderna del Lenguaje, que se emplea fundamentalmente en las carreras de lingüística, en las carreras de humanidades. Este estilo, como en el estilo APA, además es un sistema para elaborar citas de referencia, ¿no? Es un manual que formaliza aspectos básicos. Por ejemplo, aquí se tiene el estilo, ¿no? Ahí tomamos en cuenta el autor o los autores, seguido de un punto, se abren las comillas y tomamos en cuenta justamente, ¿no?, el título del documento de este artículo científico y entre comillas cerradas de la revista electrónica, por ejemplo, la que menciona, ¿no? Es este artículo editado justamente en la gestión 2009, que se encuentra entre las páginas 73 a 85. El estilo Vancouver es otro conjunto de reglas de publicación manuscrita. Mayormente se utilizan en áreas de ciencias de la salud, en enfermería, entre otras, que ha sido justamente, ¿no?, este estilo tomado bajo el nombre Vancouver en el año 1978, que ha llevado justamente la creación del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Fue desarrollado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. La última actualización en español ha sido en la gestión 2003. El ejemplo de referencia. Tomamos en cuenta, por ejemplo, el autor o los autores, ¿sí? Ahí, por ejemplo, pueden ser más, et al, por ejemplo, menciona que hay más autores, punto, y ahí tenemos justamente el título del documento que se está extrayendo, ¿no? Corresponde a Ciencia de Internet, la American Association for the Advancement of Science, ¿no? Ahí tenemos justamente la edición, el año, y en junio, 2 de junio, es justamente la extracción del documento que corresponde justamente a un DOI, ¿no? Aquí tenemos justamente el HTTP DOI que tomamos en cuenta justamente dentro de los ficheros electrónicos. Por ejemplo, cuando nosotros tratamos de insertar una cita o agregar una nueva fuente, entonces hay un estilo en este caso, ¿no? Si son documentos de sitios web, aquí es donde se pide, ¿no?, el HTTP del documento, del URL en este caso, ¿no? Ese URL, o puede ser el DOI correspondiente donde se encuentra el documento. El estilo Harvard. El estilo Harvard se desarrolla por la Universidad de Harvard de Estados Unidos en los años 50. En principio se usó principalmente dentro de las carreras de física y ciencias naturales, ¿no? Es decir, las carreras de matemática, estadística, química, y entre otros, también aplicadas en ciencias humanas y sociales. El estilo Harvard corresponde justamente el apellido separado de una coma y el nombre con un punto entre paréntesis, el año de edición y entre comillas el documento titulado, ¿sí?, y de dónde se ha podido extraer, ¿no? Por ejemplo, es una extracción del año, en este caso 2014 probablemente, o bien de noviembre, ¿no?, 20 de noviembre, supóngase 2022 o 2021, ¿no? Esos se van completando justamente en los ficheros electrónicos, ¿no? Año, mes, día. Por ejemplo, en el año, ahí está en el ejemplo cómo se debe de insertar, ¿no es cierto? En el mes, enero, por ejemplo, ¿no?, o febrero o diciembre. Los días, justamente, ejemplo 1, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? De la diferencia justamente de insertar, ¿no? Y la página de donde se encuentra, ¿no? La página donde se encuentra justamente esa cita textual que estamos extrayendo de este documento, ¿no? Este es el estilo Harvard. Entonces, aunque existen varios estilos comunes como por ejemplo el APA, el MLA, Chicago y Vancouver, no existe un estilo estándar para las citas de documentos académicos. Algunas disciplinas usan listas de referencias simples en documentos, mientras que otras usan notas de pie de página, ¿no?, al final de las páginas. Por ejemplo, nosotros hacemos citas, entonces si este es un documento, lo único que hacemos, vamos a referencia, insertar nota
al pie de página, y ahí vamos aclarando justamente en ese estilo correspondiente. Herramientas de gestión de referencias bibliográficas. Bueno, una gran cantidad de gestores que existen. Las más usuales, obviamente casi la gran mayoría están en inglés. Se consideran muy importantes y populares, por sobre todo para investigadores, y que tienen una mayor facilidad. Eso ya depende mucho del uso cotidiano, ¿no? Probablemente algunos puedan tener dificultades, por ejemplo, dentro de la gestión de referencias bibliográficas, ¿no? En un principio, pero hay que ir viendo y profundizando un poco más, ¿no? Haciendo una guía, por ejemplo, de videos tutoriales que pueden encontrarse en YouTube, algunas estrategias que sí les pueden servir para ir fortaleciendo un poco más, ¿no? Mendeley es una de estas, ¿no? Uno de estos gestores de referencia, gratuito, a la vez es una red social académica que ayuda a la organización en la investigación y la colaboración de investigadores a descubrir otras investigaciones. Aquí, por ejemplo, se tiene el Mendeley en el escritorio, ¿sí? En el que se va adjuntando documentos, se va haciendo justamente refrescar justamente, actualizando justamente las documentaciones que se van escribiendo, y nos muestra los detalles de cada uno de los documentos en esta otra ventana. Entonces, este es un gestor que toma en cuenta toda la articulación misma de estos documentos que se puedan utilizar para cierto tipo de trabajo de investigación. Entonces, Mendeley puede almacenar y organizar todas las referencias desde una biblioteca, insertar referencias bibliográficas sin en documentos justamente en Word, leer y resaltar, anotar archivos en PDF, mantener varios documentos en un solo lugar, colaborar con otros compartiendo las referencias e ideas. Entonces, hacer una red científica social también sirve como una vitrina para exhibir las investigaciones de los cuales el usuario sea autor. Además permite encontrar otros usuarios con los mismos intereses. Ese es el Mendeley de la nube, en realidad, ¿no? El Mendeley que lo tienen justamente, donde les pide un correo, una contraseña, ¿no? Otro tipo de herramientas también es el Zotero. Zotero también pueden ir utilizando. Si aquí los compañeros no han podido instalar el Mendeley, no hay ningún problema. La cuestión es tener este fichero donde están las documentaciones, ¿no? Por lo general son documentos en PDF. Entonces, aquí pueden observar, está justamente la librería en base a carpetas, y de la misma forma denota la información base de lo que consiste en el documento, ¿no?, que se ha descargado. Se pueden ir ordenando justamente eh, en ordenación por gestión, ¿no?, el tipo de documento que se haya obtenido. El Zotero es un programa de código abierto que permite a usuarios recolectar, administrar y citar fuentes de información desde cualquier navegador, ¿no? Puede ser Firefox, puede utilizar Cherokee, entre otros. Entonces, Zotero es un gestor de referencias de acceso libre también, que funciona con el navegador Firefox, ¿no? Sin embargo, el Zotero Standalone permite trabajar con Cherokee, ¿no?, Safari y Firefox de manera independiente. Es bien importante también tomar en cuenta, ¿no?, en su equipo, en su PC de casa o en su laptop, que con qué justamente se está trabajando, ¿no? Es decir, va a depender mucho también de la versión de Windows, o si se está trabajando justamente con otro tipo de formato, ¿no?, el Linux. Entonces hay que tomar en cuenta justamente, en algunos casos sí son aplicables, pueden instalarse, y en otras no, por situaciones de que como una herramienta, ¿no?, al ser también que el equipo, la computadora, lo inhabilite, es decir, no puede ser en este caso instalado el software. Entonces hay que tomar en cuenta y prever justamente si tienes un buen equipo de capacidad, si es de 64 bits o de 32 bits. Entonces hay que tomar en cuenta también eso, ¿no?, la parte de la capacidad de la memoria RAM, si tiene una buena capacidad. Eso es bien, bien importante, si son compatibles o no, para poder
realizar la instalación correspondiente. Bueno, Zotero se tiene justamente, ¿no? Zotero Conector y el Zotero de versión 5.0 para Windows, cualquiera de estas, ¿no? Trabaja como una extensión del navegador en Firefox. RefWorks es otro administrador de base de datos y bibliografía basada en la web que permite crear una base de datos personal mediante la importación de referencias de archivos de textos o base de datos de línea de otras fuentes. Pueden ser estas referencias de documentos escritos automáticamente el documento en la bibliografía tomadas en cuenta. El RefWorks, por ejemplo, es justamente referencias de documentos en Word. Es otra aplicación, es en realidad otro programa que va coleccionando justamente las documentaciones, como se puede observar, en esta parte. En la ventana justamente denota las referencias de la selección, ¿no? Los autores, el estándar, ver el tipo de estándar que se observa en esta misma. Entonces, obviamente está en inglés, ¿no? Esta aplicación está en inglés, a diferencia de Zotero y Mendeley, ¿no? EndNote, por ejemplo, es un programa que permite recopilar información bibliográfica y referencias bibliográficas en una biblioteca, organizar y administrar estas referencias, ¿no? Puede recopilar de una forma más rápida y sencilla la información de referencia que proceda justamente de PubMed, Google Scholar, en la Web of Science, entre otras. Aquí se tiene, por ejemplo, la ventana de EndNote, que corresponde también a los documentos, ¿no? A los documentos que se hayan extraído, y en la ventana de referencias, ¿no? Correspondiente a cada una de estas, ¿no? Cada uno de ellos tiene una referencia correspondiente que denota, por ejemplo, en esta ventana, autor, el año de edición, el título, si es de una revista publicada justamente en un documento, ¿no? El volumen, páginas, el año, ¿no? El tipo de artículo, entre otras. Bien, esas son justamente, ¿no? Las referencias correspondientes. Ahora, con respecto a lo que es justamente el trabajo mismo, se ha mencionado en el foro número 3 que se tiene siguiendo justamente el tema que se ha elaborado en el foro, en este caso en el tarea número 2, según su esquema bibliográfico comentado, tiene que elaborar un documento en Word que incluya citas relacionadas al tema. Entonces, ese documento debe estar en el estilo APA para las citas y las fuentes, que debe contener por lo menos, ¿no?, citas textuales menores a 40, que sean mayores a 40, algunas citas parafraseadas, pueden ser del tipo parentéticas o narrativas. Su bibliografía tiene que ser automatizada, ¿no?, de las fuentes que se han empleado en el documento. Esa es la parte muy importante. Bien, en este caso lo que hay que realizar es la redacción y hay que enviar el documento en Word. Ahora bien, mencionamos también que se he subido justamente las normas APA como material complemento, la normativa APA, que son justamente, ¿no?, de la séptima edición, ¿no?, y ver justamente las citas, si son menores a 40, mayores, si son citas directas o indirectas, las que se van utilizando. Bien, por ejemplo, este documento que está en la plataforma menciona justamente la forma o la estructura misma, cómo se va realizando la redacción misma, ¿no? Por ejemplo, en el foro del número 3 menciona justamente las citas correspondientes, las que se tienen que ir mencionando, ¿no? Tenemos también no solamente autores, ¿no?, de manera individual o personal, uno o varios autores, tenemos el autor corporativo y probablemente cuando el texto citado no tiene un autor conocido. Entonces el título ocupa como autor, por ejemplo, en ese caso, ¿no? ¿Cómo citar justamente esta estructura misma de apellido y apellido autor, ¿no es cierto? Si son dos o más de dos, entonces tomamos en cuenta justamente, ¿no?,
Esto ya en el documento en Word ya se tiene, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tengo cargado, ¿no?, lo que eran justamente los documentos. Si yo quiero citar justamente, lo único que hacemos es hacer un clic, por ejemplo, supongamos esta, y ahí ya tiene una estructura, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de estructura se encuentra? Está bajo la normativa APA. Pero si nosotros queremos insertar, por ejemplo, la página, si es una cita textual, entonces hacemos un clic en aceptar y ahí sale, ¿no?, automatizada PAG, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí es bien importante tomar en cuenta lo siguiente: para hacer la modificación, ya que bajo la normativa para séptima edición solamente es P punto nada más, ¿no? Ahora si son páginas es doble P punto en realidad, ¿no? Entonces para este caso, para su redacción de su documento, ustedes lo van a convertir en cita en texto estático. Eso no implica de que sea eliminado, está en esta base, ¿no? Tenemos una base de datos de este documento, ¿no? Para este documento tenemos 1, 2, 3, 4 autores que vamos a ir utilizando, ¿no? Por ejemplo, yo puedo mencionar según Chiavenato, y ahí voy abriendo el espacio correspondiente y voy copiando, ¿no? Indica, y ahora las comillas, ¿sí? Ahí abro las comillas y obviamente estos son justamente, ¿no?, es la cita textual tal como se menciona o se indica, ¿no? Esto obviamente tiene que ser menores a 40, ¿no? Es el estilo. Otro tipo de estilo de la misma menores a 40 es justamente cuando la página va al final, ¿no es cierto? Por ejemplo, anotamos aquí solamente el autor, su año de edición y abrimos paréntesis, la página 5, de donde se extrajo. Y recién viene el punto, ¿no? El punto final de esa cita textual, ¿no? Luego ahí van nuevamente, ¿no?, redactando como podemos ver, y etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ese es otro tipo de formato también la que se menciona. Obviamente menores a 40 son las que estoy mencionando. Otro estilo es cuando se tiene toda la cita utilizada o que se ha copiado, y aquí insertamos justamente, ¿no?, autor, año y la página. Aquí, por ejemplo, voy a abrir un paréntesis, autor, ahí está, coma, el año y la página, ¿no? Entonces estas son las formas, ¿no? Esas citas son las que se tienen que convertir en esta estructura, ¿no? Esto es para el caso de citas menores a 40. Estamos en el estilo APA, ¿no? Ahí tenemos, a ver, aquí algunos estilos de citas. Esta, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el apellido, autor, la gestión y la página, ¿no? Ahí está, solamente es P punto, no es la PAG, ¿no? Por ejemplo, en mi documento, ¿por qué sale con... Si voy nuevamente, quiero insertar en la página número 5 de donde he extraído, miren, aquí está, ¿no?, el PAG. Entonces, esto, por ejemplo, está viéndose, se está observando que está utilizando una normativa APA, pero esta es de la sexta edición. Por eso sale en esa estructura, ¿no? Entonces, lo que necesitamos aquí es actualizar, ¿no es cierto?, el APA séptima edición, ¿no? La séptima, como recientemente ha salido, todavía la versión se está ubicando justamente, ¿no?, APA séptima edición. Aquí lo que hay que hacer es agregar ese complemento a actualizar el APA. Pero por lo general lo que hacemos es esto, ¿no?, convertir la cita en texto estático, y hay que ver esto, ¿no? Es decir, elimina simplemente la PAG y solamente P punto nada más, la que menciona justamente, ¿no? Ahora si son páginas, doble P en realidad, ¿no? Si la cita está en 2 o más páginas, se indica la primera y la última separadas, obviamente por un guión en este caso, ¿no? Por ejemplo, aquí doble P punto, supongamos de la página 5 a la 7, por ejemplo, ¿no? Ahí está, esa es la forma. Ahora, si el texto no tiene paginación o es una página web, se cuenta el número, en ese caso, de párrafo al que corresponde la cita.
Por ejemplo, ahí tenemos el autor, gestión y par, ¿no? De párrafo, y párrafo número 4 de cierta documentación. Dentro de palabras menores a 40, ¿no? Menos de 40 palabras, en cita directa es la que hemos utilizado. Como lo menciona Corredor, ahí está el autor, entre paréntesis el año de edición, hay una coma y abre las comillas, ¿no? Y cierra las comillas. Obviamente este es el número, la cantidad en este caso de palabras, ¿no? A ver, voy a hacer un copiado correspondiente. Ahí está. Aquí ya tengo y vamos a ir verificando si evidentemente tiene menores a 40 en este caso, ¿no? Por lo general utilizamos Arial número 12 o tiempo romano, ¿no? Cualquiera de las dos. Bueno, lo que yo quiero ver es la cantidad de palabras, ¿no? Entonces voy seleccionando y observamos aquí, obviamente en todo el documento son 129 palabras, pero lo que estoy seleccionando simplemente son 27 palabras, ¿no? Es decir, son menores a 40. Entonces esta es una cita directa como ejemplo. Las citas menos de 40 palabras también pueden dejarse en la cita al final de un párrafo si se quiere resaltar el texto citado, ¿no? Por ejemplo, autor, año y la página donde se encuentra el texto, como en este ejemplo, ¿no? Es por ello que, etcétera, abre comillas y cierra comillas al final, ¿no? Y toma en cuenta, ¿no? el autor, el año y las páginas de donde se ha extraído, ¿no? Verificamos si esta tiene justamente menos de 40 en realidad, ¿no? Menos de 40 palabras. Nuevamente voy a cambiar su estructura, haría el número 12, listo, y seleccionamos hasta ahí, ¿no? Y esas son justamente 30, son 30 palabras, ¿no? En realidad la estructura viene de esta forma, ¿no? Similar, ¿no? A esto de aquí, este de aquí, ¿no? Tenemos ahí el apellido del autor, la gestión, publicación y las páginas, ¿no? De donde se han extraído. Tomamos en cuenta también cuando son ya más de 40 palabras, ¿no? Esta debe ir en un párrafo aparte, sin comillas y con sangría, ¿no? También hay autores que resaltan que, por ejemplo, y se tiene aquí, miren, el espaciado de sangría, ¿no? De una medida de 2.54 centímetros. Es decir, lo único que hacemos es utilizar el tabulador, ¿no? El tabulador para esa sangría. Por ejemplo, voy a hacer el copiado del documento y vamos a ir verificando si evidentemente esta es a 40 palabras. Ahí está, este es el texto, el documento. Voy a convertir a Arial 12. Ahí está. Hago un enter y hacemos donde se encuentra el bloc mayús del teclado. Ahí en la parte superior está el tabulador. Son dos flechas, ¿no? Una derecha y una izquierda. Ustedes hacen un clic y ya se tiene ese espacio de sangría, ¿no? En esta de la misma forma. Y ahí está, ¿no? Esa es la sangría de medida 2.54 centímetros. ¿Sí? En algunos documentos ustedes van a poder observar que este texto, esta cita textual, tiene una numeración más pequeña. Aquí, por ejemplo, es 12, ¿no? En los artículos científicos van a poder observar en algunos, de algunos repositorios, ¿no? Toman en cuenta, por ejemplo, que si es normativa APA y estas lo reducen a 10, por ejemplo, ¿no? En nosotros, por ejemplo, si son trabajos de investigación o tesis, ¿no? Por lo general se mantiene con numeración 12. No lleva comillas, ¿sí? Porque tiene justamente, ahí está, esa por ejemplo se ha seleccionado, tiene 52, ¿no? Son 52 palabras, son mayores a 40. Ahora, otra forma de redactar esta también es
lo siguiente. Voy a copiar esta, un control C, voy a hacer un control V y redactamos, ¿no? Según corredor 2011 menciona que dos puntos, hago un enter, puedo seleccionar el documento, miren, y hago con el tabulador más rápido, más directo, y aquí solamente está la página nada más, ¿no? Aquí está el punto y aquí no viene el punto, ¿no? Hay que tomar en cuenta muy bien esa parte, ¿no? Para la identificación misma del documento. Entonces, por ejemplo, aquí se tiene su sangría, ¿no? El autor, el año y dentro de la cita textual extraída, tal como está, que lo menciona el autor o lo indica, y la página de donde se ha extraído, ¿no? O páginas, aquí puede haber páginas, ¿no? En otros casos, por ejemplo, pueden ser varios en realidad, ¿no? Voy a hacer un control C, un control V, esa una primera, una segunda también. Supongamos que está en la página 49, ¿sí? Supongamos que este texto es otro, ¿sí? No hay ningún problema. Y este también otro, ¿no? Supongamos que este se encuentra en la página 50. O podemos decir la página 50 a la página 51, por ejemplo, ¿no? Entonces, como pueden observar, miren, de este autor estoy extrayendo tres citas, en este caso son tres citas textuales, ¿no? Párrafos en realidad, pero que tienen distinta página, ¿no? Esta supongamos que se encuentra este texto entre la página 50 y ya casi al finalizar del documento, ¿no? A la 51, del principio de la página 51 a la finalización de la página 50. Entonces, esta es una forma también de la redacción misma de esa normativa. Por lo general, esto se lo realiza cuando en el estado de arte se identifican justamente, ¿no? Algunos trabajos de investigación que son similares, ¿no? Si es que han encontrado algún artículo, alguna revista o alguna tesis que también se ha realizado, ¿no? En base a su temática. Entonces, por lo general hacen un resumen de la tesis, supongamos, de cierta tesis de tal autor, y en esta estructura, ¿no? Sí, en la parte de planteamiento, en los resultados, se ha llegado como conclusiones, es decir, de manera sintética se va extrayendo los datos informativos, ¿no? Al respecto y dónde se encuentra, ¿no? Obviamente, si vamos a hablar del problema de investigación, entonces me imagino que va a ser de la página, supongamos 4 a la página 6, ¿no? Entonces son algunos elementos que nos van a servir, o bien documentos, justamente textos, por ejemplo, si son conclusiones o una conclusión bien clara o muy importante que me interesa como investigador, entonces lo voy extrayendo, voy copiando y menciono dónde se encuentra, ¿no? Esa conclusión correspondiente dentro del estado de arte, ¿no? En el que se mencionan esos trabajos, ¿no? Esa sería una primera. Otra segunda, por ejemplo, de otro autor, supongamos que es esta, voy a copiar, ¿sí? Supongamos que hay otro autor diferente, distinto, ¿no? Entonces, según, aquí puedo iniciar, como ya tengo mis referencias, cortina, ahí está, texto estático, borramos ese paréntesis, abrimos paréntesis, la gestión, menciona que, ¿no? Y ahí extraemos, ¿no? Supongamos que este está en la página 7, este párrafo se encuentra en la página 19 y esta otra, por ejemplo, en la página 71. Ahí está, ¿no? De otro autor, ¿no? Que se menciona su publicación del artículo que estoy sintetizando, o estoy ahí extrayendo justamente, ¿no? Ahora, el otro punto muy importante también es que lo que corresponde a las citas de parafraseo, ¿no? Cuando hay una cita indirecta se utiliza parafraseo. Es una cita que va incluida en el párrafo,
pero sin comillas, ¿no? No es necesario señalar, y es bien importante, el, la página, ¿no? O párrafo donde se haya obtenido la idea. Por ejemplo, aquí se menciona en la actualidad las infografías, etcétera. Según Valero Sancho, dice, ¿no? Ahí está. Abre justamente entre paréntesis el año. Entonces abre justamente el paréntesis, ¿no es cierto? Pero no lleva las comillas, como pueden observar, no lleva las comillas, tampoco lleva la página, ¿no? Entonces, este por ejemplo es una estructura de cita, en este caso de parafraseo, ¿no? Es decir, según lo que menciona o define tal determinado autor, podemos utilizar justamente otros sinónimos similares, o es que voy a ir agregando justamente uh, algún, algún valor agregado, en este caso dentro de esa definición, si es que se está realizando, ¿no? Por ejemplo, según Valero, y no lleva página, no lleva comillas, tampoco no es con sangría, si son, no, aquí no interesa si son mayores a 40 palabras o son menores a 40 palabras, entonces no toma en cuenta, ¿no? la página correspondiente. Aquí, por ejemplo, aunque debe ocupar un espacio de mayor importancia, pues es un instrumento, menciona, ¿no? Que atrae y encarga a lectores digitales gracias a su diseño. Entonces voy a ir redactando, ¿no? Elaborado por el autor, supongamos. Entonces voy completando ahí, ¿no? Eso es una forma también, ¿no? Descriptiva. En otro caso, cuando se tiene dos o más documentos que se deben citarse, ¿no? Que contengan pero la misma idea, deben separarse por punto y coma. Así, por ejemplo, los currículos en ciencias de información, etcétera, etcétera. Y aquí, como pueden observar, en la finalización, miren, tenemos un primer documento de un autor que define, que se extrae probablemente algunas ideas, o yo quiero que conceptualice esa determinada idea, pero voy a parafrasear porque voy a agregar un cierto valor agregado. Y aquí está el punto y coma que separa justamente, que no solamente es la idea de este autor, sino también tiene, y he extraído y he construido esta definición, podemos mencionarlo, bien, por otro autor, ¿no? Aquí se tiene el otro autor o autores y su año de edición. Y otra también, ¿no? Por ejemplo, aquí se tiene, ¿no? Otro documento que no tiene autor, pero es corporativo, y ahí está, ¿no? La gestión correspondiente. Ahora, ¿cómo nosotros realizamos esto? Por ejemplo, yo voy a ir copiando este documento. Entonces, en el documento en Word, lo que hacemos es lo siguiente. Supongamos que esta es la idea que yo he construido, ¿no? Estoy realizando el parafraseo y quiero agregar aquí los autores, ¿no? El autor o los autores. Supongamos que he utilizado de Alberto Chavenato, también he utilizado de Cortina y también de Víctor Chungara Castro. ¿No? Ahí está. Entonces, por ejemplo, en el primer autor voy a convertir en cita, en texto estático, de la misma forma el segundo y el tercero. Ahora bien, aquí tenemos justamente el primer autor, el año, y voy a insertar aquí punto y coma y voy conectando, ¿no? Con los autores. De la misma forma aquí, punto y coma, y ahí ya viene, ¿no? El final del paréntesis. Entonces, esta es una definición que he extraído de las ideas, ¿no? De estos tres autores. Se ha construido, ¿no? Es que he realizado un parafraseo. O sea, esa es la forma, ¿no? Que denota el ejemplo. Obvio, no lleva, en este caso, la página, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. Ahora, para citar una cita que se ha encontrado dentro de un texto consultado, esta debe ir de la siguiente manera, ¿no? Si esa cita, ¿no? Que se ha encontrado, por ejemplo, Mendelssohn, la gestión citado por, ¿no? Pozo Municio, ahí se tiene el sueño de edición y la página de donde se
menciona que debe verse a través de una perspectiva histórica, etcétera, etcétera. Como pueden observar, en el primer autor no lleva la página, ¿no? Sino a este autor está citado justamente por el siguiente, y en este sí se encuentra el documento, y pero no lleva, ¿no?, las comillas correspondientes, ¿no? Anotamos el texto que se está citando, ¿no? En el otro caso puede ser también de la siguiente forma. Tenemos el autor citado, el año, el texto citado, ahí está, y se tiene al final justamente, ahora sí, con la página y las comillas correspondientes, ¿no? Es decir, su estructura es esta, distinta a la otra, ¿no?, que no tiene eh, la página correspondiente en el primer autor. Entonces, este es una cita de cita, ¿no? Cita de cita. Otras obras clásicas deben citarse, por ejemplo, autor, traducido, año de traducción, ¿no? En el ejemplo, Platón, abrimos paréntesis, traducido en, etcétera, ¿no? Ahora eso, ¿cómo se lo realiza? ¿Cómo se lo elabora? Obviamente hay que convertir en cita en texto estático, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a inicio, número 12. Ahí está. Aquí supongamos que no es Platón. Yo estoy utilizando mi cita. A ver, aquí tengo Chungara Castro. Listo. Chungara Castro, 1999. Aquí supongamos que está traducido, ¿no? Solamente punto, traducido en 1999, etcétera. Menciona que ya abrimos la parte de las comillas, se cierran las comillas y la página correspondiente, ¿no? Pero este punto es bien importante. No es que termine ahí, ¿no? Si es que vamos a tener otra, entonces el punto vendría ahí, ¿no? El punto final. Si es que solamente es un párrafo en sí, ¿no? Esa cita textual, si es que se utiliza. Ahora, si voy a proseguir, entonces tiene que tener el punto después de la página y ahí, ¿no? Prosiguiendo con, etcétera, etcétera. Sí, ahí, ese es el punto, ¿no? Ahora, si solamente toda esa definición va a entrar en un párrafito, pues no es necesario que vaya el punto, ¿no? Se tienen también textos religiosos, por ejemplo, capítulo, versículo, ¿no? Con 2 puntos, el libro, ¿sí? Las listas de referencia, la bibliografía según norma APA contiene las referencias que han sido citadas de un trabajo académico, y la bibliografía contiene material extra que fuere consultado. Bueno, estas listas de referencia por lo general tienen ahí un espacio de 1 centímetro de sangría correspondiente, y esto automáticamente en el documento en Word ya lo elabora, ¿no? Por ejemplo, en principio teníamos, ¿no?, nuestras referencias bibliográficas, aquí está, y este es el espacio, ¿no?, de la sangría correspondiente. Puede existir también una lista de abreviaturas en las referencias. El APA recomienda utilizar las siguientes abreviaciones, ¿no? Edición ED. ¿no? ED. Edición revisada ED.rev, ¿no? Editor o editores ED. O EDS, entre paréntesis, ¿no? Traductor o traductores, coordinador, sin fecha. Puede existir en algunos casos, ¿no? Esos, por ejemplo, sin fecha, son aquellos documentos que no han estado en realidad, ¿no? Por ejemplo, a ver, voy a agregar dentro de mi administrador de fuentes un autor en el que no tiene fecha, ¿no? Agregar nueva fuente, supongamos que es un libro, ¿sí? Voy a utilizar autor corporativo, CEPAL,
El título es educación ambiental. La temática, y no tiene año. Miren, aquí lo voy a insertar sin año, ¿ya? Supongamos que este se ha reproducido en Ecuador. Editorial Nueva Esperanza, con código ISBN 15-46-7815. Hago un clic en aceptar. Ya tengo, miren aquí, pero no aparece, ¿no?, el año correspondiente. Si actualizo, lo voy a borrar. Si actualizo mi bibliografía, nuevamente aquí voy a generar otra bibliografía. Vamos a ver lo que ocurre dentro de ese fichero electrónico, ¿no? Aquí está, miren, CEPAL, y entre paréntesis está sin fecha de edición, ¿no? Sin fecha de edición. Entonces ahí está, ¿no?, el S.F. ¿no? A eso se refiere, ¿no? Sin fecha de edición. Ahora, el otro punto, el otro elemento muy importante mencionar también, si esta, por ejemplo, podemos reajustarlo, ¿no? Supongamos que he encontrado ya la fecha, ¿no?, de esta fuente. Si es así, entonces voy a fuentes nuevamente y había sido de la gestión 2022, ¿no? Entonces voy a actualizar el fichero electrónico. Hago clic en aceptar. ¿Desea actualizar las listas? Sí, ¿no? Entonces ahí está, miren, CEPAL, y la gestión ya sale. Ahora en la bibliografía, por ejemplo, este era en una primera instancia, estaba sin fecha. Entonces lo que voy a hacer es actualizar. Y ahí está, ¿no? CEPAL, y entre paréntesis ya se obtiene y se identifica lo que es justamente la gestión, ¿no? He actualizado en realidad, ¿no?, la bibliografía de referencia. Bueno, tenemos libros en físico, la forma de estructura, ¿no? Entonces esta parte era justamente cuando se hacían las redacciones y como pueden observar, el documento automáticamente lo va a revisar, ¿no? La parte importante es aquí utilizar citas, ¿no? Insertar citas, ¿no? Agregar nueva fuente, etc. Y dentro del documento, en este caso de Microsoft Word, en su administrador de fuentes, cualquier hoja que ustedes vean, van a estar todas las documentaciones que ustedes los vayan subiendo, ¿no? Este, por ejemplo, es muy útil también, a diferencia de Zotero, Mendeley, entre otros, la acumulación misma, ¿no?, de la misma forma, ¿no?, de manera ordenada, y justamente se tiene una vista, ¿no?, una vista también previa, como cómo está insertado el fichero electrónico, cómo va generando justamente, ¿no?, cada una de ellas, ¿no? En cualquier documento ustedes que vayan abriendo, si estas citas están insertando, lo están utilizando como documento, se van a ir almacenando dentro de administrador de fuentes. Ahí es donde se encuentra eso, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a abrir un documento en Word nuevo, aquí está, aquí por ejemplo no tengo nada, está en vacío. Entonces voy a referencias, administrador de fuente, ¿no? Por ejemplo, en citas no tengo nada, ¿no? Hay que agregar. Ahora supongamos que yo quiero, miren aquí está la ventana, ¿no? La lista actual no hay, está en blanco. Entonces podría yo utilizar algunos documentos que sí me sirvan, ¿no? Por ejemplo, aquí hacemos la selección y hacemos el copiado correspondiente, ¿no?, de los documentos que voy a ir utilizando. Aquí está, miren, por ejemplo, dice CEPAL Educación Ambiental. Este es el que yo he creado, ¿no?, a los instantes. Miren, como han podido observar, nuestro administrador de fuentes también va actualizándose. Aquí está, aquí he creado. Ahora
también lo podemos ir eliminando. Por ejemplo, si yo quiero este documento, no lo quiero, pues lo único que hacemos es eliminar, solamente elimina de esta lista actual. No es que está eliminando del administrador de fuentes, ¿no? Se elimino, entonces no hay ningún problema. Pero ese documento ese ya se encuentra dentro del administrador de fuentes. Entonces así ya el documento, cada documento que ustedes vayan abriendo, pueden ir al administrador de fuentes, seleccionar los autores o los documentos que les va a servir, ¿no? Para las citas correspondientes. Es la parte importante, ¿no? Mencionarlo. Porque la gran mayoría a la hora de hacer su redacción del documento probablemente lo hacían de manera manual, y más aún la bibliografía no era automatizada, ¿no? Tenían que realizar, por ejemplo, y es bien importante mencionar que dentro de estas fuentes hay que redactar muy bien, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a redactar mal, van a salir con errores, ¿no? Sí, eso hay que tomarlo en cuenta muy bien, ¿no? Por ejemplo, si yo coloco aquí autor corporativo, CEF, título puede ser estadística para niños y niñas. Miren, por ejemplo, aquí no estoy poniendo la acentuación, ¿no? ¿Sí? Van a ver que esos errores se van cometiendo, ¿no? Supongamos que me he olvidado la I, ¿sí? Ahí está. Aquí el año 2020, México, y así con errores, ¿no? Supongamos que está así con errores. Aquí la primera edición, le falta una L, ¿ya? Lo voy a borrar, voy a actualizar mi bibliografía nuevamente. Ahí está, ¿no? Dice UNICEF, ¿no? 2000, y aquí está, ¿no? Miren, por ejemplo, en la referencia de bibliografía, si no has llenado de manera correcta, no has insertado de manera adecuada en el fichero electrónico, genera estos errores, ¿no? Aquí le falta la I, aquí error de typeo, le falta la acentuación, aquí le falta una L, por ejemplo. ¿Qué es lo que hay que hacer en esos casos? Si esto lo borras no hay ningún problema, ¿no? Puedes ir generando otra bibliografía, ¿no? Nuevamente, y ahí está. Sí, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? Voy a modificar, ¿no? Supongamos que por hacerlo muy apresurado se cometió algunos errores de typeo, entonces hay que actualizar el fichero electrónico, ¿no? ¿Dónde está el error? Está en este documento. Entonces voy a citas, UNICEF, ahí está, hago un clic, se selecciona, como pueden observar, un clic izquierdo, editar fuente, y en editar fuente es donde debes de realizar, ¿no? La variación. Aquí por ejemplo le falta la I con acento, estadística, esto tiene que decir México, primera, ¿no? Punto, edición, Tríos Magrao Gil, supongamos, listo. Ahí he modificado, miren, ya he reajustado, hago un clic en aceptar y actualizamos. Listo, entonces esto voy eliminando. Y aquí tiene que verse que he modificado, ¿no? Aquí por ejemplo con I en acento, que no existen esos errores de typeo, ¿no? Entonces voy a bibliografía y actualizamos, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahora sí está actualizado. Aquí está con la I, ¿sí? Aquí ya no hay el error de typeo, y etcétera. Entonces, esa es una forma también, ¿no? De poder actualizar las fuentes, ¿sí? Las fuentes
para que no existan esos errores en realidad, ¿no? Dentro de la bibliografía, por sobre todo. Bien, esa es justamente la unidad correspondiente a lo que es para la documentación, la administración misma y documentos. Hay muchas alternativas, muchas formas en realidad. Eso ya depende mucho de la comodidad del investigador, ¿no? Se utiliza en gestión de referencias, o los ficheros electrónicos dentro del Word, o el Mendeley, o Zotero, o el Refer Word. Eso depende mucho, ¿no? Las ventajas tiene obviamente ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, algunos gestores de referencia bibliográfica están en inglés, ¿sí? Por ejemplo, cuando se van instalando, por ejemplo, en el Mendeley, se debe estar en inglés. Entonces, si tienen problemas, hay que utilizar el traductor, ¿no? El traductor, que ese sí les va a facilitar un poco más para poder ir trabajando. Y eso depende mucho también, ¿no? Si manejan Zotero, también no hay ningún problema. La cuestión es de que se tiene la idea de administrar fuentes, ¿no? Administrar fuentes bibliográficas de artículos o documentos. Pero estos gestores, ¿no? Aquí hay un punto clave muy importante que mencionar. Los gestores acumulan documentos, ¿no? Dentro de la nube o en su escritorio, si está conectado a internet, documentos en PDF, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con este gestor de administrador de fuentes? Por ejemplo, este solamente acumula, pero no están los archivos. Ojo, aquí en este administrador de fuentes no están los archivos. A diferencia de los otros gestores, por ejemplo, ¿no? Las que hemos mencionado, ¿no? Estos gestores, por ejemplo, dentro de ya se tienen acumulado, ¿no? Las documentaciones, ¿no? O sea, es decir, yo voy seleccionando del navegador, voy cargando, voy llenando justamente de documentos en PDF. Entonces esos son los documentos que los voy a ir administrando, ¿no? Entonces esos gestores, por ejemplo, de referencias, acumulan, ¿no? Acumulan toda la cantidad o la gama de documentos. A diferencia de este otro, solamente se utiliza para las citas correspondientes, ¿no? Es decir, aquellos que voy utilizando o que voy a ir utilizando, ¿no? Puede ser de que algunos documentos yo los tenga, ¿no? No de manera digital, sino de manera, en este caso, tangible, es decir, que lo tengo a la mano el libro, ¿no? Entonces puedo ir buscar en mi biblioteca y ubicar el documento, ¿no? De qué página voy a extraer, cuál va a ser la referencia. Ahora, estas, por ejemplo, ya corresponden justamente a documentos dentro de su biblioteca virtual, en realidad, ¿no? Esa biblioteca que acumula toda la documentación, pero en PDF, ¿no? Todos son en PDF. Bien, esa era justamente, ¿no? La tarea. Ahora, si es que han tenido alguno de ustedes algún problema, entonces puede utilizar otro de los gestores. En esa parte no hay ningún lío. La cuestión es que lo vayan realizando y lo denoten. Esa era la tarea número 3. Y ahí les he acoplado dos videos más, ¿no? Desde su instalación y el uso de guía. Aquí también se tiene cómo insertar una bibliografía en Word, Office 2016, citas y referencias bibliográficas en Word, el manual de Mendeley, que es justamente, y no se olviden el día de mañana su cuestionario, ¿no? El cuestionario correspondiente a la unidad número 3. El día de mañana ya va a estar habilitado la unidad número 4, que lo voy a cargar dentro de la plataforma. Y esa tendría, esa es como la última semana correspondiente. Bueno, muy buenas noches a todos. Este video también lo he grabado y lo voy a subir de la misma forma a la plataforma. Muy buenas noches a todos.